Muy buenas noches, mis estimados estudiantes. Espero que se encuentren bien. Hoy, un día más de clases, a pesar de la distancia, vamos a ir cumpliendo paso a paso los objetivos que nos trazamos desde el día 1 en esta asignatura especial de la coordinación de posgrado sobre la negociación comercial. Ya hemos avanzado varias semanas estudiando y observando cómo se articulan los diferentes componentes del proceso y la metodología de negociación, que en este contexto estamos aprendiendo sobre la metodología de Harvard. Es así como ya hemos repasado conceptos como la postura y la posición inicial, la identificación de intereses, la generación de opciones, el establecimiento de criterios objetivos para llegar a un punto de percepción o una idea de que el acuerdo que pudiéramos llegar es un acuerdo justo. Hoy vamos a ver un tema muy interesante, que es qué pasa si la contraparte puede que tenga más poder o puede que esté en una mejor situación o una mejor ventaja que yo o que nosotros como negociadores. Es así que es importante que en todo proceso de negociación podamos hacer un estudio previo y de ser posible, antes de iniciar cualquier negociación, estudiar nuestros escenarios externos al ejercicio que vamos a desarrollar. Analizar sobre si la otra parte o mi contraparte negociadora puede tener más ventajas o una posición mucho más poderosa en la que nosotros nos encontramos, eso nos puede ayudar a ubicarnos en el contexto y los límites al que podemos llegar dentro del proceso de negociación. Definir esta tarea de qué poder hacer si la otra parte es más fuerte, más poderosa o que tiene alguna mayor ventaja, antes de iniciar la negociación, nos puede brindar la guía o la orientación de saber hasta dónde es prudente llegar o cerrar un acuerdo. En toda negociación existen ciertas realidades que van a ser difíciles de cambiar. Pero eso no significa que a pesar de que sean difíciles de cambiar, no implica que debamos abandonar el proceso de negociación, porque aún así, cuando se vea muy sombrío el panorama, todavía es posible salir con una puerta digna del proceso, ya sea sabiendo que era necesario rechazarlo, el acuerdo, o logrando, aunque sea un mínimo de satisfacción en cuanto a los objetivos que nos trazamos. Como respuesta al poder, el método de negociación por lo menos debe ayudar a lograr dos objetivos. Es decir, que si reconocemos e identificamos que puede haber un desequilibrio de poder y nos encontremos del lado de la balanza en que es desfavorable, por lo menos la decisión de continuar con la negociación nos debe llevar a dos objetivos puntuales. Por un lado, la negociación que llevemos a cabo nos debe orientar a un nivel mínimo de protección contra un acuerdo que debemos rechazar. Identificar las alarmas, identificar las señales que nos indicarán que el acuerdo debe ser rechazado. Y lo segundo, o el segundo objetivo que buscamos con la metodología, es que por lo menos debemos utilizar al máximo nuestras ventajas cuando así sea posible llegar a un acuerdo que satisfaga
en lo mínimo nuestros intereses. Si hay una pequeña posibilidad, una pequeña ventana para llegar a un mínimo de acuerdo, por lo menos aprovechemos nuestras máximas ventajas que tengamos a nuestro alcance. Es así que durante el proceso o la evolución de la negociación en la que debemos cumplir por lo menos un objetivo medular, tratemos que, de ser necesario rechazar cualquier acuerdo posible, por lo menos proceder con un mínimo de protección, sabiendo que el rechazo a ese posible acuerdo por lo menos no nos va a lesionar nuestros intereses. Esta actitud de rechazar un posible acuerdo porque en teoría no representan los intereses que buscamos, limita la habilidad que tengamos de aprovechar cualquier información que hayamos podido recabar durante la negociación. Si llegamos al extremo de rechazar cualquier posibilidad, estamos negándonos también la posibilidad de maniobra que podamos desempeñar o de ejercer o de recurrir. Un mínimo es una posición que no va a cambiar. Es la trillada frase hasta las últimas consecuencias. Si llegamos a ese límite es porque ya no estamos con un espacio de maniobra y tampoco hay espacio para generar nuevas ideas que nos lleven y nos conduzcan a un acuerdo posible. Implica cerrarse decidiendo de antemano que nada de lo que la otra parte pueda decir nos va a hacer cambiar de opinión. Es las últimas consecuencias. Cuando llegamos a ese límite es porque definitivamente la única posibilidad que hay es rechazar el acuerdo y proteger lo mínimo de los intereses que aún quedan en nuestras manos. Esta posibilidad de rechazar un posible acuerdo lo hacemos como un escudo, lo hacemos como un mecanismo de defensa. Identificar el peor de los resultados aceptables es establecer un mínimo que en definitiva por lo menos debe minimizar toda posibilidad de generar nuevas ideas y toda posibilidad de generar nuevas alternativas. Establecer ese peor de los resultados aceptables es reconocer que ya no hay margen para imaginarnos nuevas salidas, que ya no hay margen para reducir el incentivo de inventar nuevas soluciones que puedan conciliar nuestros intereses. Es aceptar que no hay más salidas ni puertas para reconocer o entablar un puente hacia un acuerdo. Cuando hacemos este ejercicio, estamos reconociendo que el peor de los escenarios o el peor de los resultados que sería aceptable es el último recurso al que deberíamos llegar. Ese último recurso puede ser rechazar lo que se ha podido avanzar durante la mesa de negociación. Sin embargo, aunque la aceptación que un mínimo puede proteger un acuerdo inconveniente, también hay que reconocer que puede impedir que inventemos o generemos
nuevas ideas para aceptar una nueva solución o un punto prudente de acercamiento en el acuerdo. El buscar las últimas consecuencias, el establecer un todo o nada, limita esas posibilidades de llegar a un acuerdo potencial. Y cuando llegamos a este punto, es porque en realidad estamos buscando un mínimo de protección, un mínimo de reconocer que los objetivos y los intereses que estamos buscando, quizás este no sea el escenario que pueda satisfacerlo. Quizás esta mesa de negociación no sea el punto de encuentro que necesitábamos para satisfacer esos intereses. Ahora bien, ese es un extremo en el análisis de nuestras alternativas en la situación en que observamos o identificamos que nuestra contraparte tiene mayor ventaja o tiene mayor poder, mayores recursos. Pero el otro extremo, el otro ejercicio de análisis que debemos practicar es definir una nueva estrategia o una nueva alternativa al acuerdo negociado. La razón en la que nos encontramos, por la que nos encontramos negociando, es obtener algo mejor de lo que se obtendría si no tuviéramos que negociar. Es decir, si yo estoy sentado en esta mesa negociando con usted, es porque he identificado que lo que usted y yo podemos lograr es mejor que la alternativa que tengo de ni siquiera sentarme a negociar con usted. Por eso es que estamos aquí sentados. Por eso es que estamos tratando de llegar a un acuerdo, a un consenso, a un entendimiento, porque ambos hemos identificado que lo que está afuera de esta mesa de negociación no es mejor que lo que tenemos aquí adentro. Pero aquí adentro también reconocemos que si no llegamos a un acuerdo, mi última postura o mi mínimo para aceptar o rechazar el acuerdo ya también lo he identificado. Estamos ahora mismo en un margen en donde yo he establecido un piso y también definí mi techo. Más allá de este marco conceptual, entonces yo sabré, o ambos sabremos, si lo que tenemos en nuestras manos o en esta mesa es viable para llegar a un acuerdo mejor que lo que tenemos fuera de ella. La alternativa entonces viene a significar ese pronóstico o ese estudio que tenemos que hacer incluso antes de iniciar la negociación. Es poder reconocer o prever cuál sería mi mejor alternativa a un acuerdo no negociado. Si nosotros no logramos llegar a un acuerdo, ¿qué podemos hacer para satisfacer nuestros intereses? ¿Qué me queda allá afuera? Es en pocas palabras y lo que común o coloquialmente hablamos de cuál es nuestro plan B, cuál es nuestro plan C, cuál es nuestro plan D, ¿no? Entonces, una mejor alternativa a un acuerdo no negociado es el criterio con el que se debe juzgar cualquier propuesta que se nos presente en la mesa. Es ahí en donde negociar con los ojos cerrados equivale a no haber pensado con cuidado qué hacer si no se logra un acuerdo. El peligro más grande es estar comprometido demasiado con una sola variable o con una sola solución al acuerdo. En una mesa de negociación tenemos que tener la mente abierta para escuchar tantas
propuestas e ideas posibles como los intereses que queremos resolver. No podemos limitarnos a que una sola salida sea la que se constituya en nuestro acuerdo. Hay muchas variables, hay muchas opciones y es una mala decisión solamente cerrarnos a una opción o a una alternativa. Es un error común que solemos en general cometer, que al no hacer este ejercicio previo antes de una negociación de cuáles serían nuestras alternativas posibles, el error más común que cometemos es decir o pensar: primero negociemos primero, que luego veremos qué sucede y si no nos fue tan bien, pues ya veremos qué hacemos. Vamos a pensar qué hacemos, pensaremos en algo más adelante. Esa frase indica una carencia en la preparación y en la formación y en la identificación adecuada de los recursos que tenemos y también en una cierta sumisión por parte de las partes. Es decir, implícitamente que estaríamos dispuestos a aceptar cualquier cosa, sin antes haber estudiado nuestro escenario, sin antes haber estudiado correctamente a nuestra contraparte, sin antes haber estudiado nuestros recursos que tenemos realmente. Primero negociamos y veamos qué sucede. Es lanzarnos a un vacío sin paracaídas. Es simplemente depender del azar o de la buena suerte. Cuando pudiéramos prepararnos, estudiar y avanzar paso a paso sin adelantarnos a los hechos. La negociación exige mucha prudencia y mucha paciencia. Y también exige una práctica que tenemos que volverla a un hábito: escuchar más y hablar menos. Para negociar se necesita prudencia, y la prudencia es absolutamente necesaria para tener por lo menos una respuesta tentativa a la pregunta: ¿qué hacer si no llegamos a un acuerdo? Eso es fundamental. Ese es nuestro plan B, nuestro plan C, nuestro plan Z. Y es importante identificarlo antes de sentarnos a la mesa de negociación. Mientras mayor sea tu mejor alternativa, mayor será su poder para negociar. Si usted identifica que afuera de esta mesa de negociación puede lograr los mejores objetivos y mejores resultados que lo que usted identifica en esta mesa, entonces su poder aumenta. Si usted considera que lo que está allá es mucho menos de lo que puede lograr acá, su poder puede disminuir. Antes de aceptar un acuerdo peor aquí en la mesa, es recomendable concederse un espacio de tiempo, una tregua y reexaminar y evaluar toda la situación en su conjunto. Analicemos el bosque y no nos concentremos solamente en el árbol. Es importante que esta tregua o este examen de situación sea como una especie de reserva o de as bajo la manga, ¿no? Un as bajo la manga, que nos pueda brindar un margen de maniobra en la mesa de negociación. El poder es relativo. Y ese poder que es relativo en la negociación entre dos personas depende primordialmente de la idea de lo poco atractivo que sea la posibilidad de no llegar al acuerdo.
al final, el poder que pueda tener mi contraparte no va a radicar en que es una empresa de marca, de renombre, y yo soy una empresa chiquita, o es mi patrono, mi empleador, y yo soy el trabajador, o yo soy un cliente frente a un negocio grande, o yo soy un padre de familia versus un colegio. No, 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 no. Eso no tiene al final nada que ver. Lo que realmente va a centrar tu cuota de poder es una sencilla idea. Qué poco atractivo es la posibilidad de no llegar a un acuerdo. Si es muy atractivo no llegar al acuerdo, entonces no vas a llegar al acuerdo. Pero si es muy poco atractivo, si no es factible, si no es rentable no llegar a un acuerdo, entonces ahí usted evaluará qué tanto poder tiene usted o tiene la otra parte. Porque para la otra parte también puede ser muy poco atractivo no llegar al acuerdo. Entonces, saber e identificar esa posibilidad va a potenciar sus ventajas y podrá protegerlo de una mejor manera en una negociación en la que es posible un desbalance de poder, un desequilibrio. Es por eso que las alternativas, mientras más atractivas sean, no estarán a la puerta de la esquina, no estarán tocándole la puerta de las ventanas, ni llamándolo por el celular, no. Las alternativas que realmente son atractivas no van a correr a avisarle, estoy aquí. No, hay que buscarlas, hay que seguirlas, hay que reconocerlas, hay que hacer un ejercicio bien somero para poderlas reconocer. ¿Cómo reconocemos si nuestras alternativas son realmente buenas? Pues cumplamos 3 pasos interesantes y bien puntuales. El primer paso, haga una lista de acciones que tomaría en caso de no llegar a un acuerdo. ¿Qué hago si no llego a un acuerdo? Identifíquelas y enumérelas. Todas las posibles, todo aquello que le venga a la mente, todo lo que puede hacer de no llegar a un acuerdo, enlístelo. Primero, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Luego de eso, mejore cada una de ellas. Reformúlelas, replantéelas y vaya analizándolas y estudiándolas cada uno. Y tercero, seleccione la mejor. ¿Cuál es la mejor alternativa de no llegar al acuerdo? Ya ha identificado todas las posibilidades y una es mejor que las demás, que el resto. Y esa que usted va a identificar que es la mejor, esa va a ser su mejor alternativa a un acuerdo no negociado. Y ahí entonces va a identificar y va a potenciar su poder de negociación o va a poder potenciar e identificar el poder de negociación que tiene su contraparte. Es importante hacer este análisis para saber en dónde estamos ubicados. ¿Es conveniente o no revelar las alternativas que uno tenga? Es conveniente hacerlo. Es conveniente divulgarle lo que uno va a hacer, cuál es nuestro plan A o plan B a la otra parte. ¿Usted qué opina? Algunos dirán, no, porque no me conviene que la otra parte sepa. Bueno, sí, es posible, pero si su mejor alternativa es mucho más atractiva que mantenerte aquí en el acuerdo, usted pudiera revelársela a la otra parte para irlo forzando a llegar al acuerdo para lograr los objetivos. Pero lógicamente, si lo que usted tiene allá afuera no es tan
atractivo o es menos ventajoso que lo que usted está obteniendo acá adentro, lógicamente o lo más natural es que no lo divulgue, porque esa sería su as sobre la manga. Si es atractivo, quizás como una estrategia lo dice en un momento oportuno, no lo puede decir ni demasiado adelantado, ni tampoco lo puede decir tan tardíamente. Tiene que identificar el momento justo para divulgarlo. O si prefiere no decirlo, pues ya usted sabe que es mejor guardar la prudencia en caso tal de que lo que tiene allá afuera es menos ventajoso que lo que está obteniendo acá adentro. Bueno, este tema con respecto a las alternativas siempre nos van a ubicar en un contexto y en un escenario frente a un proceso de negociación X. Si usted está comprando un ordenador, una computadora, usted sabe que la negociación que tiene con este negocio puede llegar a un acuerdo, pero ¿qué pasaría si no llega al precio ideal que usted busca en la compra de esta computadora? Usted tiene su alternativa de ir a otro local comercial y allá observará si le dan un mejor precio. Pero resulta que ese otro local comercial está a una distancia mucho más lejos que la persona con la que está trabajando acá. Entonces ahí usted va a observar y va a analizar su escenario, su entorno y medir qué es mejor. ¿Cerrar un acuerdo aquí o tratar de atravesar toda la ciudad para llegar a un acuerdo allá? Por poner un ejemplo. Entonces, este examen o este ejercicio de análisis de alternativa en una negociación se hace clave para poder también identificar si el acuerdo al que hemos llegado es sabio, es prudente o no. Bueno, muchachos, con este tema interesante, pues llegamos al final de este contexto en cuanto a los elementos de la negociación en base al método de Harvard más puntuales, ¿no? Y que se constituyen en el eslabón esencial de todo proceso. Identificación de postura, identificación de intereses, desarrollo de las opciones, validación de tu criterio objetivo y el análisis de tus alternativas te hacen un mapa general de cuál es la ruta que debes de seguir en cuanto al proceso en sí de negociación. Hay otros elementos importantes dentro del método de Harvard, que es la relación entre las partes, la comunicación entre ellas y finalmente el acuerdo. Poco a poco vamos a avanzar, pero dominando estos 5 conceptos, 5 criterios, ya estamos en la capacidad de desarrollar una estrategia de negociación previa a un proceso y no hacerlo de manera improvisada ni tampoco de manera impulsiva. Para mí es un placer nuevamente contactarme con ustedes y espero que la próxima semana volvamos a encontrarnos por esta misma vía. Cuídense y cuiden a los suyos. Chao.